bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo se encuentra usted? Senador. Senador Lemus. Hola Nacho, buenas noches. Saludo especial para usted y para sus compañeros y los televidentes. ¿Cómo está? Muy bien, hombre, Gracias muchas por la gracias. Queremos, pues, lo invitamos a usted a participar en este programa, que sabemos que lo ven en bastantes partes, porque me dicen que usted conoce bastante de este asunto del sistema general de participación. Desde lo político, ¿cómo entender esto? ¿Esto es un evento político o esto realmente es una necesidad económica para el país? Bueno, lo primero que hay que advertir, Nacho, es que la historia republicana, constitucional de nuestro país se ha debatido siempre en esa disputa entre centralismo y federalismo. Si uno se remonta a la historia de Colombia, se da cuenta cómo en el siglo XIX, después de las guerras de independencia, se produjeron en el país cerca de 8 guerras civiles. Y en las postrimerías del siglo XIX, una nueva guerra civil que fue la Guerra de los Mil Días, la guerra más violenta tal vez de la historia de Colombia. Cuando uno se adentra en el análisis de las razones que produjeron esas confrontaciones, se da cuenta que en muchas de ellas quienes participaron fueron aquellos dirigentes nacionales y regionales, los unos que defendían las tesis federalistas y quienes defendían las tesis centralistas. Eso dio lugar a que en el país se expidieran alrededor de 8 constituciones. Las más reconocidas, la de 1863, que fue la Constitución de Río Negro, que tuvo un carácter eminentemente federal, y posteriormente la Constitución de 1886, que tuvo también eminentemente un carácter centralista. En la Constitución del 91, en la Asamblea Nacional Constituyente, las fuerzas que allí llegaron con un ánimo de un poco romper ese cordón umbilical de dependencia que existía entre el centralismo y las regiones del país. Si usted, yo creo que usted tiene memoria para eso, se acuerda que allí se dio una discusión muy fuerte y se definió un poco acabar con ese sistema centralista reinante de la Constitución del 86 y se empezó un poco a estructurar los conceptos de Estado unitario con descentralización administrativa, política y fiscal. En la Constitución del 91 se planteó que por vía transferencias, que es una de las formas de financiar los territorios, ¿qué son las transferencias? Para que los televidentes entiendan. La nación recauda los ingresos de todo el territorio, es decir, los impuestos, las tasas, las contribuciones. De esos ingresos corrientes de la nación, el gobierno nacional le devuelve a los departamentos y territorios una porción significativa de los mismos. En la Constitución del 91 quedó establecido que esas transferencias obedecerían a cerca del 46.5% del total de los ingresos corrientes de la nación. Funcionó de esa manera hasta el año 2001, cuando el país empieza a meterse o a tener una crisis fiscal, y el gobierno de la época, el del presidente Pastrana, se vio abocado a promover una reforma constitucional, y en el acto legislativo del 2001 empieza a modificarse esa promesa inicial de que los territorios recibieran el 46.5% del total de los ingresos corrientes de la nación. Posteriormente, en el año 2007, se hace otra reforma, y cuando usted analiza que perdieron las regiones desde esa fecha hasta hoy, por vía de transferencias, plantean los expertos que es una cifra cercana a los 300 billones de pesos que dejaron de percibir los territorios por esas modificaciones que se hicieron porque la situación fiscal del país en ese momento
así lo determinaba y porque esa promesa inicial del 46.5% del total de los ingresos corrientes de la nación era insostenible en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué ha sucedido? En Colombia, plantean los expertos, no ha habido una verdadera descentralización administrativa y fiscal, porque se han trasladado competencias a los municipios y a los departamentos sin la asignación de los recursos suficientes para que estas entidades territoriales puedan materializar en realidades el cumplimiento de esas obligaciones. Un solo ejemplo, el PAE. El PAE no está considerado en las transferencias, es una obligación nacional, le trasladaron esa responsabilidad a los departamentos y municipios, pero sin los recursos necesarios para hacerlo. Por eso cada año en los presupuestos departamentales y territoriales le corresponde a los alcaldes, gobernadores, de sus recursos propios, incluir unas partidas para poder garantizar ese tipo de programas. El ejemplo que plantea el gobernador de Antioquia es muy claro. Antioquia es, después de Bogotá, el departamento que más le aporta al Producto Interno Bruto de la nación. Creo que estamos por el orden del 15%, Bogotá creo que por el orden del 17.5%. Eso en términos financieros son cerca de 30 billones de pesos que aporta nuestro departamento en materia de impuestos, tasas y contribuciones a la nación, pero en los presupuestos generales de la nación, cuando usted revisa el presupuesto ya definido para los respectivos territorios, se dará cuenta que en los últimos años el aporte que hace la nación vía transferencias a Antioquia está por el orden de los 5, 6, máximo 7 billones de pesos. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? ¿O qué es lo que planteaba inicialmente? Porque también debo advertir que en la discusión el mismo se moderó. Planteaba volver a esa promesa inicial del constituyente del 91, que le entregaran a los territorios en el transcurso de los próximos 10 años ese 46.5% del total de los ingresos corrientes. Eso ha tenido obviamente mucha discusión porque ahí hay dos elementos, un elemento político y un elemento eminentemente técnico. Los políticos o quienes representan las regiones en el Congreso de la República, que en su gran mayoría son senadores y representantes de las provincias del país, obviamente tienen una responsabilidad con la defensa de sus territorios, con un componente adicional. Este gobierno nacional, lo saben ustedes, de cierta manera ha sectorizado la inversión nacional en beneficio de algunos departamentos donde tiene intereses políticos, pero en detrimento de otros departamentos donde no tiene esa ascendencia política, y de cierta forma lo que ha hecho es castigar a territorios como Antioquia con la inversión. Esa forma de gobernar, por decirlo de alguna manera, que a mi juicio es una absoluta equivocación, pero una forma de gobernar discriminatoria, ha ahondado ese sentimiento regionalista en el Congreso de la República, y por eso la voluntad mayoritaria del Senado de la República en la plenaria de ayer, a excepción creo que de un solo voto, de aprobar ese acto legislativo, incluso contra conceptos de expertos en materia de hacienda pública que han advertido que este acto legislativo podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal de la nación en el futuro, cosa que es cierta, en la medida en que el presupuesto de nuestro país tiene un grado de inflexibilidad del 85-90%, es decir, no hay mucha capacidad de los gobiernos de poder mover los recursos para destinarlos a una u otra situación, y es inflexible porque por vía de leyes se han ido cada vez más definiendo qué porción del presupuesto general de la nación se destina a determinadas
actividades. Eso tiene algo de realidad. Sin embargo, en lo que se avanzó ayer es, primero, se definió que no fuera el 46.5%, es decir, el porcentaje de ingresos corrientes que se le va a asignar a la nación, a los territorios, perdón, en los próximos 10 años, sino que sea el 39.5%, se amplía el espectro a 12 años y se condiciona la modificación de ese sistema general de participaciones, que es darle más transferencia de recursos a los departamentos y municipios una vez se apruebe la ley de competencias. ¿Qué es eso de la ley de competencias? Que si se le van a quitar recursos a la nación, al Estado central, esos recursos, y se van a transferir esos recursos a los territorios, no solamente podrá asignarse recursos, sino que habrá que revisarse en esa ley de competencias qué competencias se le pueden quitar al gobierno central y asignarle a los departamentos y municipios para que ellos respondan por sí mismos con esa nueva fuente o ese aumento de ingresos que van a tener y puedan responsabilizarse los mismos. A mi juicio, ese no es el camino correcto para garantizar una verdadera autonomía territorial. Lo hemos expresado hasta el cansancio en los debates que dimos. La manera de romper el cordón umbilical de verdad entre Estado central y gobiernos territoriales es modificando el estatuto territorial arcaico, desordenado, que gobierna al país y a nuestros territorios con leyes incluso que están vigentes desde 1909, como el impuesto de degüello al ganado menor y el impuesto de degüello al ganado mayor de 1910, para ponerles solamente dos ejemplos. Pero ese es un tema complejo en el que no ha habido voluntad política, y hoy el camino pues, más expedito, obviamente con mucha discusión que está pendiente, ayer lo manifestábamos en el debate, el artículo 7º de la ley 819 establece que este tipo de proyectos que van a modificar el comportamiento en materia de gastos, de inversiones, de los recursos del Estado, necesariamente tienen que tener un concepto de impacto fiscal, y no hay claridad sobre ese concepto de impacto fiscal, porque el ministro inicialmente dijo una cosa y el sábado al parecer hubo una reunión en un consejo de ministros en Cali y allá plantearon otra, pero ayer al final nos quedamos sin conocer el verdadero concepto que no está por escrito del Ministerio de Hacienda, y eso pudiera poner en riesgo desde luego el acto legislativo, senador, que tendrá también que ir posteriormente a la Corte Constitucional después de que la Cámara de Representantes lo apruebe en los dos debates que le faltan. Ese es básicamente, Nacho, el resumen de lo que hemos hecho y de esta iniciativa. Senador Lemos, tengo pregunta a José Fernando Gil y después usted, porque tenemos otro invitado y este programa ya se llama Nos cogió la noche, así que le pido una respuesta un poco más breve. José. Senador, usted nos manifiesta, se han perdido cerca de 300 millones de pesos en las diferentes regiones y territorios por cuenta de la modificación que se dio. ¿Eso quiere decir que la nación dejó de invertir o dejó de asumir competencias en su momento y esos recursos no llegaron a las regiones? La primera pregunta. Y la segunda pregunta, yo pienso que en últimas el debate se centra entre ¿son más corruptos en Bogotá o son más corruptos en las regiones? Es en últimas como lo que obtiene opiniones encontradas frente al proyecto de ley. Bueno, lo primero, no necesariamente es que haya dejado de invertir más recursos en las regiones. Es que quien los invierte no es el departamento o los municipios, sino que es la nación. Hay dos maneras de financiar los territorios. Una a través de las fuentes exógenas que generan dependencia del territorio con la nación, como las transferencias, que es lo que estamos modificando, y la otra son los ingresos propios, que son los tributos territoriales que cobran los departamentos, los municipios, y por esas vías es que se financian. También hay un mecanismo que es el de la cofinanciación y de las inversiones nacionales en territorios, como por ejemplo autopistas de la prosperidad. No es que esos 300 billones de pesos no hayan llegado a las regiones,
seguramente lo han hecho o por vía de cofinanciación de proyectos, o por vía de gestión parlamentaria, o por vía de gestión de alcaldes ante las entidades del orden nacional. Lo que pasa es que lo que ha generado eso es que exista una dependencia absoluta, indisoluble, de departamentos y municipios del gobierno central, y que el presidencialismo colombiano, por cuenta del centralismo férreo económico que existe, sea lo más parecido hoy a una monarquía absoluta, y por eso el control absoluto que tiene el gobierno, no solamente de los territorios, sino también del Congreso de la República, que por esa vía es que somete a muchos congresistas para que apoyen sus intereses individuales, y a través de la vía de gestión de proyectos es que los compromete. Entonces, el tema de fondo es quién administra los recursos, y ahí viene el segundo elemento: quién es más corrupto o quién es menos corrupto. Pero esa no es la discusión de fondo, porque no se trata de quién sea más corrupto, quién sea menos corrupto. Se trata es de quién tiene mejor capacidad de ejecutar los recursos para garantizar un verdadero desarrollo. Los expertos en materia de descentralización advierten todos o coinciden todos en que es mucho más fácil, genera más desarrollo, que sean los propios departamentos y municipios los gestores de su propio desarrollo y de sus propios ingresos, y que ahí la comunidad puede hacer mucho mayor control a los recursos que se ejecutan en determinadas actividades que beneficien la vida y satisfagan las necesidades de las comunidades. Pero esa es la discusión es equivocada, porque no hay más ni menos corruptos. En los territorios y en la nación hay actos de corrupción por igual. Esto tiene un elemento adicional, y es cómo se puede ejercer un mayor control a la ejecución de esos recursos. Y en la ley de competencias se van a plantear varios escenarios: un mayor esfuerzo de las entidades de control para garantizar que esos recursos se direccionen de la forma en que deben hacerse. Segundo, acabar los famosos contrataderos que no son ilegales hoy. Los contrataderos son la creación de empresas industriales y comerciales o entidades descentralizadas del orden territorial, incluso del orden nacional, que tienen carácter público, pero que para efectos de contratación estatal pública pueden utilizar derecho privado, porque existen normas que les permiten hacer eso y pasarse por la faja el Estatuto de Contratación Estatal y su regla general, que es la licitación pública, definida en la Ley 80 y en la Ley 1150. Lo que será importante realmente en este tema será la Ley de Competencias, porque si esa Ley de Competencias no es clara en definir cuáles son las tareas de departamentos y territorios, no es clara en obligar a que esos recursos se ejecuten vía regla general de la Ley Contractual de Licitación Pública, y no se establezcan unos controles efectivos, pues muy seguramente puede pasar que esos fenómenos de corrupción se sigan dando en el escenario territorial. Senador Lamus, muchas gracias por habernos acompañado, nos cogió la noche. Espero que cuando venga aquí a Medellín tenerlo presencialmente aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias por habernos acompañado. Nacho, excúseme que me extienda tanto, es que estos temas son muy densos, pero muy importantes, y a mí me gusta explicarlos menuditos para que la gente los entienda. No. Le agradezco mucho y con gusto iré acompañando. Claro, lo espero aquí en la mesa, listo. O sea que usted viene a Medellín, entonces aquí lo espero.